Estatuto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos. CJ, apellido del escritor, autor de la novela La máscara de Prometeo. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Te reto 2 veces, cabronazo! Pasa palabra. Lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido. Voltaire. Pensamos que todo esto que estamos viviendo, la crisis, las guerras, las pandemias, el hambre, la carestía energética, son el resultado de fenómenos fortuitos. Asumimos que es lo natural, dadas ciertas circunstancias que acompañan. Pero, como dijo Voltaire, ¿y si esas casualidades no es más que el resultado de una concatenación de decisiones previamente medidas y pensadas? El sacerdote de la escuela de Salamanca, Martín de Azpilcueta, 1556, advirtió, al ver venir los barcos cargados de metales preciosos de las Américas, la diferencia existente entre la capacidad adquisitiva del dinero en los distintos países, según la abundancia o escasez de los metales que hubiera en ellos. Martín decía que toda mercancía se hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta escasea. Martín también advirtió que en los países en los que estos metales eran escasos, los precios de los bienes eran inferiores a los de los países en los que los metales abundaban. Hace 466 años ya se dieron cuenta de que, allí donde abundaba el dinero, el precio del pan, de la leche o de los huevos, en resumen, de los elementos básicos para tener una vida, subía. Os va sonando la cantinela, ¿verdad? Adam Smith, en 1776, en su libro La riqueza de las naciones, y tras una comedida exposición de la historia de las monedas, que para no pecar de tedioso delegaré narrar aquí, dice lo siguiente. Lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, ocasionó la paulatina disminución de la cantidad real de metal que sus monedas contenían originalmente. Devaluaron el valor de su moneda, añado y continúo. El as romano, en los últimos tiempos de la República, fue reducido a la 24ª parte de su valor original y, en lugar de pesar 1 libra, llegó a pesar solo media onza. La libra y el penique de Inglaterra contienen hoy apenas 1/3 parte, la libra y el penique de Escocia 1/36ª parte y la libra y el penique de Francia 1/66ª parte de sus valores originales. Mediante estas operaciones, los príncipes y estados soberanos que las llevaron a cabo pudieron, en apariencia, pagar sus deudas y hacer frente a sus compromisos con una cantidad menor de plata de la que habrían necesitado en otro caso. Pero fue verdaderamente solo en apariencia, porque sus acreedores en realidad resultaron defraudados en parte de lo que se les debía. Todos los demás deudores en el país recibieron idéntico privilegio y pudieron pagar la misma suma nominal que debían en la moneda vieja con la moneda nueva y envilecida. Estas operaciones, por lo tanto, siempre han sido favorables para los deudores y ruinosas para los acreedores. Los estados son deficitarios. No solo el Estado español gasta mucho más de lo que genera. Todos los estados, en mayor o en menor medida y a nivel mundial, no pueden vivir sin endeudarse. Entonces, si podemos endeudarnos hasta el infinito para comprar una barra de pan, nuestro dinero, en realidad, tiene un valor de cero. O visto de otra manera, en caso extremo, una barra de pan vale más que todo el dinero del mundo. Hay 2 tipos de deuda, la productiva y la improductiva. En la productiva te endeudas para sacar adelante un proyecto. Acabas de terminar FP y eres un tipo mañoso que con el trabajo de tus manos haces buenos muebles de calidad, bonitos, con gusto, bien rematados y atemporales. Sabes que eres bueno y quieres ganar dinero, así que cierto día decides dar el paso de tu pequeña carpintería a algo más serio, pero no tienes un patrimonio con el que empezar. Te endeudas y alquilas una amplia nave en el polígono, compras herramientas nuevas, maquinaria especializada, un camión para transportar los muebles, tableros de todas las calidades, contratas personal y con mucho trabajo, noches sin dormir, sacrificio y un poquito de ayuda de Dios consigues finiquitar la deuda. Luego el endeudamiento ha sido positivo. Gracias a tu egoísta anhelo de riqueza, gracias a tu asunción de riesgos, has montado un gran negocio y ganas bastante dinero. En el camino, aunque tú no te des cuenta, también has creado riqueza. Gracias a ti, un fabricante de herramientas ha podido tener unos ingresos.
El fabricante de maquinaria ha podido vender una sierra más. El fabricante de vehículos ha colocado una nueva furgoneta. Varias familias ingresan un sueldo más gracias a que has generado empleo. Y el Estado se beneficia de los cuantiosos ingresos que le has generado vía impuestos antes del proyecto, durante el proyecto y cuando el proyecto continúe adelante. En definitiva, eres útil a la sociedad, generas riqueza y bienestar genuino y palpable. Del otro lado tenemos la deuda improductiva. El Estado se endeuda para construir un hospital. Pero un hospital es algo bueno. La población agradece que haya hospitales, excelentes hospitales a ser posible. La gente agradece tener una atención sanitaria digna, humana, ejecutada con instrumental de última generación, operado por los mejores médicos. Con el paso del tiempo, esa deuda se acabará pagando, pero el hospital seguirá estando. No se irá a ningún sitio. A no ser, claro está, que llegue un gobierno y lo derribe, pues considere que los hospitales son fáciles. Sin embargo, por el terreno político deambulan elementos adversos, seres de infatigable diarrea mental. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Subhumanos, por calificarlos de alguna manera, como Irene Montero, que ninguno sabemos cómo es posible, sin entrar en escabrosas y truculentas vicisitudes de sexualidad mal interpretada, que estén al cargo de un ministerio. Estos entes, macabros y endemoniados, justifican sus carísimas cruzadas, enarbolando banderas de luchas o derechos que hace tiempo fueron conseguidos. Pero esta gentuza, ¿qué produce? ¿Qué legado deja? Solo generan incertidumbre, crispación, indignación, familias destruidas o pueblos enfrentados, como es el caso de Cataluña. No generan nada bueno, pero necesitan sumas de dinero vergonzosas para seguir nutriendo sus redes clientelares. Necesitan cantidades de dinero tan elefantiásicas que darían y sobrarían para cubrir las necesidades energéticas y sanitarias de los españoles para los próximos 50 años. Es muy curioso lo que decía del Estado Joseph Ratzinger en su encíclica Deus Caritas Est. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita: una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. Pero no fue el primero. San Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, dijo: no han faltado excesos y abusos que se derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado. Y aún hay más. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia dice que la acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. La solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar fácilmente en asistencialismo. Anda, a ver si es que los comunistas odian tanto a los católicos porque nuestra fe promueve la libertad y el minarquismo. Llego a la conclusión de que la población no conoce o no quiere conocer lo que está pasando. Si supieran lo que está pasando con su dinero, las calles ardían, pero enterrar la cabeza en la arena es mucho más cómodo. Pero claro, también tienen comprados a los sindicatos y a los actores sociales, y ninguno de estos perros va a morder la mano que le da de comer. Colocan de manera directa a sus familiares, amigos y conocidos en puestos diseñados a capricho. Muy bonito el nuevo sello de correos con la hoz y el martillo. ¿Quién diría que a la cabeza de la entidad no está un amigo de Sánchez? Supongo que la siguiente misión será para conmemorar el yugo y las flechas. En fin, como digo, estos puestos están vacíos, no generan nada, no producen nada y no luchan por el bienestar de la gente. Entonces, ¿de qué cojones sirven? ¿Qué rojerío de mierda es este? Simplemente se sientan en su silla y a final de mes reciben un sustancioso cheque, no hay nada más. Es deuda improductiva. El carpintero sabe que, si gestiona mal su carpintería, no vendrá el Estado a salvarle. A pesar de sus desvelos, de su trabajo y de sus riesgos, no vendrá nadie a ayudarlo, a socorrerlo. En el otro caso, no hay nada que producir, no hay nada que arriesgar y no hay nada que ganar, y el dispendio, la burocracia, la falsedad, el caciquismo acaban infiltrándose entre las grietas del Estado, enraizándose y cronificándose. Pero todo, salvo la misericordia de Dios, tiene un límite. En un determinado momento, llamémosle X,
Se llega a un punto en el que el legislador, el político, ante una situación de crisis, ante la imposibilidad de poder acceder a una financiación fácil, tiene que decidir entre ayudar al carpintero, que produce y genera, o a ese ministerio que no produce ni genera, pero le permite perpetuarse en el cargo, manipulando la opinión pública y generando graneros de votos. Todo esto nos lleva a un entorno en el que prosperar, si ya era jodido, se convierte en una lucha contra elementos demasiado violentos, dígase impuestos inasumibles, cotizaciones inalcanzables o normativas intrincadas y absurdas que solo buscan que el carpintero se vea obligado a pagar multas porque en la caja de clavos ha escrito clavos en vez de un género neutro, ridículo e inexistente como clave. El carpintero, ante el panorama, decide desistir en su aventura empresarial. El fabricante de herramientas, el de coches, el de maquinaria y varias familias nunca llegan a tener ingresos ni a generar en una economía productiva. En su lugar son atocinados. Luego cogen esos tocinos, les lavan el puto cerebro, los dejan pasar en el cole teniendo suspendido hasta el recreo y los hacen dependientes del Estado. Vía paguita, RBU, IMV o como quieras llamarlo. O incluso pagas del rey, que decía el otro en el vídeo. Aproximadamente, si no recuerdo mal, el 92% de los ingresos por cotizaciones se utilizan para pagar las pensiones contributivas. Las no contributivas se pagan por los presupuestos generales del Estado. Es en esos presupuestos en los que se incluyen los complementos, el resto se hace vía deuda. Y las deudas del Estado siguen creciendo, deudas que son impagables, deudas que ni vosotros ni yo hemos asumido, que ni hemos comido ni bebido, ni hemos disfrutado, ni han repercutido en el bienestar nuestro, pero que llegará un día, más pronto que tarde, en el que dirán, ¡Hey! ¡Stop! ¡Hasta aquí! ¿Y qué pasará? Reset. Y lo hayas disfrutado o no, lo pagarás, lo pagaréis, lo pagaremos. El cobrar o no las pensiones será el menor de los problemas. Destruyes tu tejido productivo, destruyes trabajo, pero logras mantenerte en tu sitio, al menos temporalmente. Pues una entidad superior a ti, más solvente, pero con los mismos problemas sistémicos que tú, decide prestarte dinero. Pero nada dura para siempre. Esa entidad, a base de emitir deuda, a base de imprimir dinero de la nada, acaba destruyendo su propia moneda. Piensa, entonces, que quizás subiendo los tipos pueda frenar esa inflación que ha generado y comienza a subirlos de manera agresiva. Deposita sus esperanzas en que, al subir los tipos, pueda relajar la economía, pero también se da cuenta de que subir los tipos no está sirviendo de nada. Se da cuenta de que da igual cuánto lo suba, al 4, al 5, al 6 o al 30. Sabe incluso que tirando una bomba nuclear sobre empresas y familias, la inflación no se va a frenar, pues a la inflación que ha generado con emisiones de deuda y de papel hay que sumarle inflación por consumo o demanda. Esta inflación se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. El caviar es una delicadeza. Todos queremos comer caviar, pero los esturiones no dan para más. Luego el que quiera comer caviar tendrá que pagar un precio más alto. Ahora no vienen chips de China, por lo tanto, quien quiera un coche o quien necesite un coche tendrá que pagar más para tenerlo, pues habrá otro tanto de personas que se encuentren en su misma situación. Se suma la inflación por costes. Esta inflación se da cuando el precio de las materias primas aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Esto lo estamos viendo en todos los productos que tengan que ser, por ejemplo, transportados del punto A al B. Se suma la inflación autoconstruida. Hace más de año y medio ya empezábamos a ver que grandes corporaciones cerraban de manera muy extraña contratos a futuro sobre grano. Y la inflación generada por expectativas de inflación, la pescadilla que se muerde la cola. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual, a su vez, da pie al aumento de los precios por parte de los empresarios. Mirad a vuestro alrededor, ¿cuántas huelgas hay convocadas para aumentar los salarios? Después está el problema de la energía, pero aquí voy a ser muy breve, pues este tema ya lo traté en profundidad en un vídeo anterior. Los problemas energéticos son una realidad. Hace un par de años que hemos superado el pico del petróleo y esto va a suponer un verdadero problema. En Vietnam, ahora, ya están empezando a tener problemas con el suministro. Aquí tenemos problemas con el diésel. Cuestión de tiempo.
tic-tac, que decía el otro. Gilipollas. Extenderme en este punto lo veo innecesario. En internet podéis encontrar un mare magnum de información sobre el tema. Pero, sin gasolina, ¿cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a transportar mercancías de manera barata y eficiente? Trenes, dicen unos, pero los trenes sirven para grandes cargas y las ciudades no giran en torno a una vía de tren. Habrá que descargar las mercancías y llevarlas de alguna manera a los establecimientos de consumo, a las casas. Las baterías solucionarán el problema, dicen otros. Podemos electrificar los camiones, los coches. Muy bien. ¿Sabe esa gente que los elementos necesarios para fabricar esas baterías son limitados? ¿Sabe esa gente que, aun dedicando cada gramo extraído de esos elementos solo a vehículos, en 10 años acabaríamos con las existencias? Sin tostadoras, sin teléfonos, sin tablets ni portátiles, dedicando cada gramo solo a mantener el parque móvil actual. Esto no es una casualidad. No es casualidad que tengamos tantos frentes abiertos y todos sean tan peliagudos. Podíamos luchar contra una inflación derivada de una sobreimpresión monetaria y con dificultades saldríamos adelante. Podríamos enfrentarnos a una guerra y cuando la guerra terminase reconstruir y florecer. Podríamos encarar una crisis energética si existiera una alternativa viable, pero lo que no podemos, lo que la humanidad no puede, en conjunto no puede, es enfrentarse a todos esos problemas a la vez. Lo peor, vosotros ya lo sabéis, pero os lo repito, es que yo considero que esto no es una casualidad. Creo realmente que nos están dirigiendo a un objetivo y que nosotros, en vez de tomar las medidas adecuadas para oponernos a ese objetivo, lo alimentamos. No estamos tomando las riendas de nuestra existencia. Estamos dejando que nos manipulen, que nos esquilmen, que nos dirijan. Nuestra organización es pequeña, pero tenemos muchas posibilidades de expandirnos como la pólvora. Fijaos, por ejemplo, en el tema de los gremlins. Gremlins, ya sabéis, esos bichitos que no pueden mojarse y que supongo vienen de planetas soleados y arenosos. Gremlins. Hace unas semanas, el Premio Nobel de Economía del 2017, Richard H. Thaler, dijo esto en la Universidad de Salamanca. El experto ha reconocido que la situación actual es insostenible, por lo que ha advertido que, aunque considera exageradas las afirmaciones de que va a explotar el sistema de pensiones... Un momento. ¿Cómo me como esto? Dices que la situación actual es insostenible, pero en la misma frase dices que consideras exageradas las afirmaciones de que esté en peligro el sistema de pensiones. Me acaba de dar un puto esguince en el sobaco oblicuo. Quizás este hombre debería charlar con los ingleses y preguntarles a cuántas patadas están de que reviente su sistema de pensiones, porque hace unas semanas rozaron el punto de no retorno. Sigo leyendo. Sí defiende un cambio que pasa por aumentar la edad de jubilación, reducir los salarios y pensiones, aumentar los impuestos o traer gremlins que trabajen. Vamos, que si tengo suerte, porque estas cosas cuando las recomiendan es porque hace mucho que están decididas y planificadas para ser puestas en marcha, cotizaré hasta estar a las puertas de la muerte, viviré de limosnas y obtendré una mierda de paga. Me aumentarás los impuestos y llenarás el país de gremlins, con lo que llueve en Galicia. Otra cosita. ¿Seguro que traer más mano de obra solucionará el problema de las pensiones? ¿No será realmente que no somos competitivos y que aunque traigas a 100 millones de gremlins, no vas a producir más ni mejor? Este hombre será premio Nobel de lo que quiera, pero parece que no tiene en cuenta que quizás yo también decida tomar mis propias medidas. Quizás empiece por trabajar menos horas, lo justo y necesario para mí y mi familia. Posiblemente decida dejar de consumir cosas que no quiero ni necesito. Quizás opte por salirme del sistema económico y desenvolverme con similares mediante el trueque y el intercambio. Fulanito, tengo berzas. ¿Me das unos huevos y unas gallinas? Pagar impuestos. ¿Para qué? ¿De qué? ¿Por qué? Pero vamos a centrarnos en eso que dice de traer gremlins que trabajen. Vamos a quedarnos con esto y vamos a retenerlo en la cabeza. ¿Recordáis las palabras del policía que hace unas semanas habló sin pelos en la lengua sobre los problemas que algunos gremlins les estaban dando? Esto no es odio a los gremlins. Tratan de pintarlo como odio a los gremlins, pero no es odio a los gremlins.
Este hombre ha señalado que, en su inmensa mayoría, por su experiencia contrastada, por sus datos, un número significativo de la delincuencia es perpetrada a manos de gremlins. Ya no podemos señalar el problema. ¿Censurarán también que se pueda hablar de las cifras empíricas? ¿Será delito mencionar los datos? Si os dais cuenta, nos están poniendo entre la espada y la pared. Nos dicen, por vuestro bien, tenemos que llenar los países de gremlins. Si no los llenamos, no tendréis pensiones. Es decir, nos estamos vendiendo por un plato de lentejas. No sé a vosotros, pero a mí nadie me ha preguntado, ¿qué prefiere? ¿Cobrar menos de pensión cuando se jubile o que la nación, los valores, la gente que conoce de este país sea desplazada? Quizás si nos hicieran esa pregunta, si nos dieran esa opción, se sorprenderían con la respuesta. Porque los gremlins van a terminar desplazando al resto de la población. Es rociarlos con agua y se reproducen exponencialmente. Es cuestión de tiempo que en 15 años, quizás menos, salga un gremlin político que funde un partido de gremlins y con la masa crítica de los gremlins que hay en el país consiga instaurar sus leyes. ¿Qué hace esa gente bañándose en bikini? No. Un trapo de pies a cabeza, negro, que mancilla mis gremlinianos ojos. Y esos gremlins besándose. Pero si son dos gremlins del mismo género, vamos a matarlos a latigazos. Hay mucha gente ahora que no se imagina la que les va a caer antes de darse cuenta. Tiempo al tiempo. Que yo sepa, no pasa nada bueno cuando una especie invasora desplaza a la especie autóctona. Bueno, para la autóctona, entiéndase. Entonces yo me hago un planteamiento. Si estamos tan necesitados de mano de obra, si necesitamos a tantos gremlins que vengan a pagarnos las pensiones, ¿por qué traen a gremlins que son diametralmente opuestos a la cultura occidental? Esta cuestión es muy peliaguda y profundamente determinante. Si estamos tan necesitados poblacionalmente, ¿por qué no se incentiva que las mujeres españolas tengan muchos hijos españoles? Quien dice españoles, dice franceses, italianos, alemanes, eso me da igual. Se me ocurren 1000 maneras de incentivar la natalidad. Y no me importaría que gran parte de los impuestos que pago fueran a incentivar esa natalidad. Ayudas, subvenciones a las parejas, incentivos fiscales. Hay 1000 maneras y no se hace es porque no se quiere. La pareja que tenga 2 hijos pagará la mitad en la declaración de la renta. Las que tengan 3 o más tendrán derecho a 2 meses extra de vacaciones al año, remunerados, hasta que los muchachos tengan 18 años. Sin problemas para las empresas. Nosotros lo pagamos, a mí no me importa. Las empresas que fomenten que sus empleados tengan hijos obtendrán ventajas fiscales. Querer es poder. Vale, no hacemos eso. No te gusta la idea, pero sigues emperrado en traer más gremlins. Entonces, al menos, trae gremlins de algún planeta que viva en nuestra onda. Vamos a traer gremlins con similares costumbres, con el mismo idioma, con la misma religión. Hay muchos gremlins que lo están pasando mal en esos planetas venezogremlins. Y nos entendemos con ellos. Vamos a ayudarles y vamos a ayudarnos. Pero tampoco quieren eso. Traemos el punto opuesto a nuestros valores. ¿Sabéis? En los 25 años que llevo trabajando de cara al público, jamás he tenido un solo problema con un Ibergremlin. Quizás mañana tenga el primero y se rompa la racha. Pero siempre que he tenido un problema en el que ha tenido que intervenir la policía ha sido con gremlins normales. Bueno, vosotros ya me entendéis. Y sí, me siento muy estúpido hablando así, pero es la única forma. Y para finalizar con esta retahíla de pensamientos hilvanados, permitirme que remate con una cita de Friedrich Hayek. No hay nada en el desarrollo tecnológico moderno que nos fuerce a una planificación económica global. Pero hay mucho en él que hace infinitamente más peligroso el poder que alcanzaría una autoridad planificadora. Nos está pasando, aunque no nos demos cuenta, como a las monedas de las que hablaba el bueno de Adam. Nos están devaluando como hombres. Muchas gracias amigos por vuestro tiempo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y compartir. Espero y deseo que, si podéis, si os dejan, tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Depressions are not a result of a free economy. Depressions are not a result of a free economy.